A veces, las heridas más profundas no son las que sangran. A veces, son las que te roban los sueños y te hacen creer que no eres suficiente. En el pueblo de Heholt, Brynhild llevaba ambas. Viuda a los 25 años, sin hijos por un destino cruel, veía a otras mujeres vivir la vida que siempre había deseado. Todos los pretendientes que la visitaban se marchaban cuando descubrían la verdad. Ella era útil, sí, pero no era lo que ellos necesitaban. Entonces llegó Hal Stone, un hombre gigantesco, con 5 hijos salvajes y cicatrices de guerras lejanas. Cuando ella le contó su verdad, esperando que él se alejara como todos los demás, él hizo algo que lo cambió todo. Sonrió y dijo las palabras que curarían su corazón roto. ¿Cómo aprende una mujer a creer de nuevo en el amor cuando la vida le ha enseñado que no es digna de él? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla otoñal se aferraba al fiordo como un sudario, trayendo consigo el olor salino del mar y el aroma terroso de las hojas moribundas. Brynhild se asomó a la ventana de su cocina y observó cómo los barcos pesqueros regresaban con la captura de la mañana, con sus cascos de madera surcando las aguas que reflejaban el cielo plomizo. El sencillo anillo de plata de su dedo reflejaba la débil luz del sol, una fina banda desgastada por 7 años de fiel uso, incluso después de que el hombre que se lo había puesto fuera enterrado en la fría tierra. A los 32 años, había aprendido a encontrar la paz en la soledad, aunque no le había resultado fácil. La cabaña que había compartido con Ar ahora le parecía demasiado grande y al mismo tiempo del tamaño perfecto. Demasiado grande para los pasos de una sola persona, del tamaño perfecto para una mujer que se había acostumbrado a su propia compañía. Lo había dejado todo tal y como estaba. Sus redes de pesca seguían colgadas en el cobertizo. Su taza de madera favorita seguía en la estantería sobre la chimenea, y su lado de la cama permanecía intacto, aunque ella hacía tiempo que se había pasado a dormir en el centro. La enfermedad que le había quitado la capacidad de tener hijos había llegado 3 inviernos después de la muerte, una fiebre que la consumió durante semanas y dejó su cuerpo cambiado para siempre. La curandera del pueblo, la anciana Astrid, había sido amable pero clara en sus palabras. El útero ahora duerme, hija. No volverá a despertar. Brynhild asintió con la cabeza, aceptando este golpe final con la misma dignidad tranquila que había mostrado al enterrar a su marido. ¿Qué otra cosa podía hacer? La rutina matutina nunca variaba. Se levantaba antes del amanecer, cuidaba el pequeño jardín detrás de la cabaña, preparaba comidas sencillas para ella y, a menudo, extra para los vecinos ancianos que habían llegado a depender de su amabilidad. Se había convertido en la mujer a la que los demás acudían en busca de consuelo, experta en hierbas curativas, paciente con los rasguños de los niños, lo suficientemente sabia como para ofrecer consejo cuando los matrimonios se tensaban o las cosechas eran escasas. Pero siempre, siempre, permanecía al margen de las familias a las que ayudaba, bienvenida, pero sin pertenecer nunca a ellas. Brynhild, la voz pertenecía a Young, Secret, de apenas 17 años y radiante por la salud del embarazo temprano. Mamá me ha enviado a preguntarte si tienes té de manzanilla. El bebé está inquieto. Sonrió e invitó a la chica a entrar, moviéndose con torpeza para preparar un pequeño paquete de hierbas secas. Sigrid charlaba alegremente sobre los preparativos para la guardería y el entusiasmo de su marido, con la inocencia que solo los verdaderamente bendecidos pueden tener. Brynhild la escuchó con sincera cordialidad, haciéndole las preguntas adecuadas y ofreciéndole consejos amables sobre posiciones para dormir y remedios para las náuseas matutinas. «Sabes mucho sobre bebés», dijo Sigrid, aceptando el té con manos agradecidas. «Algún día serás una madre maravillosa». Las palabras la golpearon como siempre, como una pequeña daga entre las costillas. «Espero que descanses bien esta noche», respondió Brynhild, desviando la conversación hacia otro tema con la habilidad que le daba la práctica. Después de que Sigrid se marchara, la cabaña parecía aún más silenciosa de lo habitual. Brynhild volvió a sus tareas en la cocina, amasando la masa para el pan de la cena, con las manos moviéndose al ritmo familiar que no requería pensar. Esa era su vida, útil, tranquila y fundamentalmente solitaria. Había hecho las paces con ella. De verdad, lo había hecho.
La alternativa era la amargura, y ya había visto a dónde llevaba ese camino. El sonido de caballos que se acercaban interrumpió sus pensamientos. No era nada inusual, ya que el camino principal hacia el pueblo pasaba por su cabaña, y los viajeros solían parar para pedir indicaciones o dar de beber a sus monturas. Pero estos cascos sonaban diferentes, más pesados, más numerosos, acompañados por el característico tintineo del metal que delataba a guerreros en lugar de comerciantes. Se limpió las manos en el delantal y salió al exterior, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Lo que vio le cortó la respiración. Se acercaba una banda de guerreros, pero no eran los salvajes saqueadores que a veces causaban problemas en la costa. Estos hombres cabalgaban con disciplina, con las armas bien sujetas, pero listas, con el porte de soldados que regresaban a casa en lugar de ir en busca de conquistas. A la cabeza cabalgaba un hombre que parecía esculpido en las propias montañas, de hombros anchos y alto, incluso sentado en su enorme destria, con el pelo gris acerado trenzado con anillos de plata y una barba que delataba los años pasados en climas duros. Pero no fue el guerrero quien capturó su atención, fueron los niños. 5 niños cabalgaban detrás de él, de entre 6 y 14 años, cada uno montado en un robusto pony y pareciendo versiones más pequeñas de su gigantesco padre. Charlaban entre ellos como niños acostumbrados a los largos viajes, señalando lugares interesantes y dándose codazos cuando algo les llamaba la atención. El más pequeño, poco más que un bebé, iba sujeto delante de uno de sus hermanos mayores, con su cabeza rubia balanceándose al ritmo de los movimientos del caballo. La banda guerrera redujo la velocidad al acercarse a su cabaña, y el gigante que iba al frente levantó la mano en un saludo pacífico. Ella se fijó en sus ojos, de un azul profundo como el mar embravecido, enmarcados en un rostro que mostraba los signos del paso del tiempo y de innumerables campañas. Cuando habló, su voz transmitía la rudeza y la calidez de un hombre más acostumbrado a las órdenes en el campo de batalla que a las conversaciones corteses. «Buenos días, mujer. ¿Serías tan amable de indicarnos cómo llegar al salón de Woi Magnus? Hemos viajado mucho y los niños están cansados». Algo en su tono, protector, preocupado por sus hijos en lugar de impaciente con sus necesidades, despertó en ella un sentimiento de reconocimiento. Era un padre, no solo un guerrero. «Ya casi han llegado», dijo ella, acercándose para señalar el camino. «Sigan la carretera hasta que vean el gran roble con el tronco partido. El salón está justo al otro lado, junto al arroyo». Él asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, pero antes de que pudiera darse la vuelta, el niño más pequeño, el que estaba en brazos de su hermano, empezó a quejarse. El niño estaba claramente cansado, abrumado por el largo viaje, y sus gemidos se convirtieron rápidamente en lágrimas. El hermano mayor que lo sostenía parecía indefenso, y varios de los guerreros se movieron incómodos en sus sillas de montar. Sin pensarlo, Brynhild se acercó al caballo. El niño mayor, de unos 12 años, con la mandíbula fuerte de su padre, pero aún suave por la juventud, miró con incertidumbre entre ella y el guerrero gigante. Ante la señal de asentimiento del hombre, le entregó con cuidado a su hermano pequeño. En el momento en que Brynhild tomó al niño en sus brazos, algo cambió en el aire que los rodeaba. Los llantos del niño se convirtieron en sollozos, y luego en un silencio curioso, mientras estudiaba su rostro con ojos exactamente iguales a los de su padre. Ella tarareó suavemente una vieja canción de cuna que le había cantado su propia madre, balanceándose ligeramente al ritmo inconsciente que parecía vivir en los huesos de una mujer, hubiera tenido hijos o no. «Es precioso», dijo en voz baja, alisándole el pelo al niño. «Ulf», respondió el hermano mayor, bajándose del caballo para situarse junto a ella. «Ha estado de mal humor toda la mañana. Salimos antes del amanecer y no le gusta la silla de montar». Los otros niños también desmontaron, atraídos por algún magnetismo invisible que los reunió a su alrededor. Se presentaron con la confianza natural de los niños que han sido criados con amor. Eric, el mayor, de 14 años, con ojos serios y el porte firme de su padre. Bjorn, de 12 años, claramente el protector de sus hermanos menores. Leif, de 10 años y rápido, con una sonrisa que delataba una picardía apenas contenida. Y Olaf, de 8 años y tímido, ligeramente rezagado, pero observando cada uno de sus movimientos con atención. Preguntó ella, mirando al gigante que seguía sentado en su caballo,
observando la escena con una expresión que no lograba descifrar. Peril Stoneback dijo simplemente, «Estos son mis hijos». Algo en su forma de decirlo, orgulloso pero cansado, cariñoso pero agobiado, delataba a un hombre que llevaba más peso que el de su propia armadura. Se encontró estudiando su rostro con más atención, fijándose en las arrugas alrededor de sus ojos que delataban tanto risas como dificultades. La forma cuidadosa en que observaba a sus hijos, la ligera encogida de hombros que sugería un agotamiento profundo. «Has viajado mucho», observó ella sin soltar al pequeño Ulf, que se había quedado dormido sobre su hombro. «De las campañas orientales llevamos 3 años fuera». Su voz transmitía algo, alivio tal vez, o expectación. «Los niños han sido pacientes, pero están ansiosos por ver su hogar. Como tú, imagino». Él asintió y por un momento bajó la guardia lo suficiente como para que ella pudiera ver al hombre que se escondía tras la fachada del guerrero, cansado, solo, cargando con el peso de la responsabilidad de 5 vidas jóvenes, sin nadie con quien compartir la carga. Era una mirada que ella reconocía, aunque solo la había visto en su propio espejo. El pequeño Ulf se movió en sus brazos, emitiendo suaves sonidos de sueño que provocaron una sonrisa en su padre. «Te ha tomado cariño», observó Roll. «Eso es inusual. Ha desconfiado de los extraños desde que se detuvo». Las palabras se interrumpieron abruptamente. «Desde que murió su madre», terminó diciendo con delicadeza. En realidad no era una pregunta. Ella había visto las señales, la forma en que los niños mayores protegían a su hermano menor, la cuidadosa atención que Ralph prestaba a las necesidades de sus hijos, la ausencia de cualquier mujer en su grupo de viaje. Ralph apretó ligeramente la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Pasaron 2 años en el parto. Las palabras salieron sin emoción, como un hecho, pero ella pudo percibir el dolor que había detrás. «Los niños solo me han tenido a mí desde entonces. Parecen muy queridos», dijo ella, y lo decía en serio. A pesar de la ropa gastada por el viaje y el cansancio en sus jóvenes rostros, los niños se comportaban con confianza, reían con facilidad, se tocaban con afecto casual y miraban a su padre con clara adoración. Fuera lo que fuera Stoneback, era un buen padre. «Lo intento», dijo simplemente, «pero soy un hombre solo. Es difícil ser padre y madre a la vez». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, esperando con implicaciones. Ninguno de los dos estaba preparado para explorarlas. Brynhild sintió algo cambiar en su pecho, un despertar de posibilidades que creía muertas hacía tiempo. Pero entonces la realidad se reafirmó. ¿Qué podía ofrecerle a un hombre como él? ¿Qué necesidad podía satisfacer en una vida ya completa con hijos y un propósito? «Debes continuar», dijo, devolviendo con cuidado a Ulf a Bjorn. «Il Magnus querrá saber noticias de las guerras del Este y los niños necesitan descansar adecuadamente». Foll asintió, pero no dio inmediatamente la señal a sus hombres para que siguieran adelante. En cambio, estudió su rostro con esos ojos azul tormenta, como si quisiera memorizarlo. «Agradecemos tu amabilidad», dijo finalmente. «Los niños no olvidan estas cosas. Tampoco sus padres», parecía añadir su tono, aunque las palabras quedaron sin pronunciar. Mientras la banda guerrera se preparaba para partir, el joven Eric se acercó a ella una vez más. Le preguntó con la franqueza propia de la juventud. Brynhild sonrió, la primera expresión verdaderamente despreocupada que ella había visto en él. «Me gusta ese nombre. Suena fuerte». Y entonces se marcharon, dejando solo el polvo de los cascos de sus caballos y el aroma persistente del cuero desgastado por el viaje. Brynhild permaneció en la puerta de su casa mucho después de que el último caballo desapareciera tras la curva, con los brazos aún recordando el cálido peso del pequeño Ulf y la mente repitiendo cada palabra de su breve conversación. Esa noche, mientras estaba sentada junto al fuego, con solo el crepitar de los leños como compañía, se encontró pensando no en lo que le faltaba, sino en lo que había sentido en esos pocos momentos. Necesitada, útil, de una manera que iba más allá de su ley y su curación. Por primera vez en 7 años, había abrazado a un niño que necesitaba consuelo, y él lo había encontrado en sus brazos. Tocó el anillo de plata de su dedo, girándolo lentamente, como había hecho innumerables veces antes, pero esa noche, por primera vez, se preguntó cómo se sentiría quitárselo. Pasaron 3 días antes de que los volviera a ver. 3 días durante los cuales Brynhild se encontró mirando hacia el camino,
más a menudo de lo habitual, escuchando el sonido de cascos que nunca llegaba y preguntándose por qué el recuerdo de los ojos azul tormenta permanecía en sus pensamientos como el humo de un fuego apagado. Llamaron a su puerta al atardecer, con urgencia y desesperación. La abrió y se encontró con Eric, el hijo mayor de Froll. Tenía el rostro manchado de lágrimas y suciedad, y la ropa rasgada por la dura cabalgada. «Por favor», jadeó, apenas capaz de hablar debido al pánico. «Tienes que venir. Ulf se está muriendo». Su formación como sanadora tomó el control antes de que su mente pudiera procesar completamente sus palabras. Ya estaba buscando su bolsa de hierbas, su capa, comprobando que sus agujas de hueso y su hilo de cenue estuvieran bien guardados en su bolsa de cuero. «¿Qué ha pasado?» «Se ha caído», dijo Eric, limpiándose la nariz con la manga. Estaba jugando con los otros niños en el desván del salón de Magnus y se ha caído. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. «Mi padre me ha enviado a buscarte. El sanador de la Westwell dice que no hay nada que hacer». El trayecto hasta el salón de Magnus transcurrió en una confusión de cascos galopantes y las explicaciones entre lágrimas de Eric. Ulf había estado explorando con sus hermanos, trepando por el desván de almacenamiento situado sobre el gran salón. La tabla se había roto y el niño de 6 años había caído casi 2 metros hasta el suelo de piedra. Se había golpeado la cabeza y desde entonces no había despertado. «Mi padre no se aparta de su lado», dijo Eric. Se sienta allí, le coge la mano a Ol y lo mira. El niño buscaba las palabras. Parece igual que cuando murió madre. El corazón de Brynhild se encogió al sentir el dolor en la joven voz. Espoleó a su caballo para que fuera más rápido, aunque una parte de ella se preguntaba qué podía hacer ella que no pudiera hacer el curandero entrenado de Magnus. Pero Eric había acudido a ella, y eso significaba que Hall lo había enviado. Eso significaba algo, aunque ella aún no entendiera qué. El salón de Magnus estaba iluminado con antorchas, algo inusual a esas horas de la noche. Guerreros y sirvientes se movían en silencio, con el rostro serio. Alguien tomó su caballo cuando desmontó, y Eric la condujo rápidamente a través del gran salón hacia las habitaciones familiares que había más allá. Los encontró en una pequeña habitación iluminada por lámparas de aceite, cuya cálida luz proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. Ralph estaba sentado junto a una cama estrecha, con su enorme cuerpo encogido en una silla demasiado pequeña para él, una mano curtida sosteniendo una pequeña y pálida. Los otros 4 niños se agruparon cerca, con sus jóvenes rostros marcados por el miedo y la impotencia. En la cama, el pequeño Ulf yacía inmóvil como la muerte, con una respiración tan superficial que tuvo que observar con atención para ver el ligero movimiento de su pecho. Su cabello rubio estaba enmarañado con sangre seca, y su piel tenía un tono ceroso que delataba una lesión grave. «Gracias a los dioses», susurró Buhorn cuando la vio. «Mi padre dijo que quizá tú podrías hacerlo», respondió Ralph, levantando la vista al acercarse ella, y la expresión de sus ojos casi le cortó la respiración. Una desesperación cruda se mezclaba con una esperanza que se desvanecía. La mirada de un hombre que veía cómo su mundo se derrumbaba por segunda vez. Cuando habló, su voz estaba ronca por las horas de vigilia en silencio. «No sé por qué te he llamado», dijo con sinceridad. «El sanador de Magnus es muy hábil, y dice que no pudo terminar la frase». Ralph asintió y se hizo a un lado, aunque no soltó la mano de su hijo. Brynhild se arrodilló junto a la cama y exploró la herida con sus dedos expertos y delicados. El cráneo parecía intacto bajo el pelo enmarañado, lo cual era bueno, pero las respuestas del niño a su tacto eran preocupantemente mínimas. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Desde esa tarde? Casi 6 horas. La voz de Half era firme, pero ella podía notar el esfuerzo que le costaba. Continuó con el examen, revisando los ojos del niño con una pequeña lámpara y comprobando sus respuestas a suaves presiones en puntos que su mentor le había enseñado años atrás. Lo que encontró le dio esperanza y miedo a la vez. Esperanza porque el cráneo no parecía fracturado. Miedo porque las lesiones en la cabeza podían ser traicioneras incluso cuando parecían leves. «Hay una hemorragia dentro de su cabeza», dijo en voz baja, consciente de que todas las personas presentes en la habitación estaban pendientes de sus palabras. «No mucha, creo, pero suficiente para provocar un sueño profundo». A veces hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces
La hemorragia se detiene por sí sola y el cuerpo se cura, pero requiere tiempo y cuidados minuciosos. ¿Qué tipo de cuidados? El profesor se inclinó hacia adelante, desesperado por cualquier cosa que pudiera ayudar a su hijo. Hierbas para aliviar la hinchazón, movimientos suaves de sus extremidades para mantener el flujo sanguíneo adecuado. Alguien debe vigilarlo constantemente, porque, si empeora, ella lo miró directamente a los ojos. Si empeora, hay que mantenerlo respirando. A veces, las personas con este tipo de lesiones olvidan cómo el sanador de Magnus, un anciano llamado Thorvald, salió de entre las sombras. He visto lesiones como esta antes, dijo con voz amable, pero firme. Es probable que el chico fallezca durante la noche. Sería una misericordia dejarlo ir en paz. No. La voz de Roll era plana, absoluta. No nos rendimos. Thorvald extendió las manos. No pretendo faltarle al respeto, Stoneback, pero he hecho todo lo que he podido. Puede que la mujer tenga otras hierbas, pero el resultado lo decidirán los dioses, no los hombres, interrumpió Fall. Mira a Brynhild, dime lo que necesitas. Durante las siguientes horas, ella trabajó con silenciosa intensidad, preparando cataplasmas para reducir la hinchazón, elaborando infusiones para ayudar al cuerpo del niño a combatir la lesión, y enseñando a Hal y a sus hijos cómo ejercitar los brazos y las piernas de All para mantener la circulación sanguínea. Era un trabajo exigente, que requería atención constante, pero les daba a todos algo que hacer además de mirar impotentes. A medida que avanzaba la noche, los chicos mayores acabaron sucumbiendo al cansancio y se acurrucaron en mantas en los rincones de la habitación. Pero Hall permaneció despierto, siguiendo las instrucciones de Brynhild, con la dedicación concentrada de un hombre acostumbrado a librar batallas que no podía permitirse perder. Preguntó durante un momento de calma mientras trabajaban juntos para cambiar la posición del niño. «¿Apenas nos conoces?» Brynhild consideró la pregunta mientras comprobaba la respiración de Hall. «Cuando estuve enferma, la fiebre que me dejó estéril, se sentó a mi lado durante 9 días y 9 noches. Nunca se apartó de mi lado, nunca dejó de luchar por mí. Acarició suavemente el pelo del niño. Sé lo que significa tener a alguien que se niega a rendirse contigo». Hubo un largo silencio. «Tu marido parece un buen hombre». Lo era. Ajustó el pus de la cabeza de Hall. «Pero hace ya 7 años que se fue. Los vivos también necesitan cuidados». Algo pasó entre ellos en aquella habitación silenciosa. Un entendimiento que iba más allá de las palabras. Aquí había un hombre que conocía la pérdida, que entendía el peso de seguir adelante solo. Aquí había una mujer que había aprendido a encontrar un propósito en curar el dolor de los demás, incluso cuando el suyo seguía sin curarse. Al acercarse el amanecer, algo cambió en la respiración de Hall. Se hizo más fuerte, más regular, y su color comenzó a mejorar, pasando de pálido como la cera a algo más parecido a lo natural. Cuando Brynhild comprobó sus respuestas a una suave estimulación, las encontró notablemente mejores que a medianoche. «Está luchando», le dijo a Ralph en voz baja. «Puede que la hemorragia se esté deteniendo». Por primera vez desde que ella había llegado, la esperanza brilló en sus dos ojos azul tormenta. «¿Lo hará? No lo sé», dijo ella con sinceridad. «Pero ahora está más fuerte que antes. Eso es algo». Como si sus voces lo hubieran llamado, Hall abrió los ojos. Al principio estaban desenfocados, confusos, pero sin duda conscientes. Cuando encontraron el rostro de su padre, los labios del niño esbozaron una leve sonrisa. «Papá». La palabra fue apenas un susurro, pero tenía el peso de una plegaria respondida. La compostura de Fall, tan cuidadosamente mantenida durante la larga noche, se quebró por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas, mientras recogía con cuidado a su hijo en sus brazos, abrazándolo con la ternura desesperada de un hombre que pensaba que esos momentos se habían perdido para siempre. «Estoy aquí, pequeño guerrero», le susurró al oído. «Papá está aquí». Brynhild dio un paso atrás, dejándoles espacio para su reencuentro, pero Ralph le cogió la mano antes de que pudiera alejarse. «Gracias», dijo con voz cargada de emoción. «No tengo palabras para expresar lo que has hecho». Al mirar al padre y al hijo, a los otros niños que se despertaban y se acercaban con exclamaciones de alegría, Brynhild sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su pecho. Por primera vez desde su enfermedad, por primera vez desde su pérdida, se sintió verdaderamente necesaria. No solo útil, no solo servicial, sino esencial para la felicidad de alguien. Era un sentimiento que creía haber perdido para siempre.
Y en ese momento, de pie en esa habitación iluminada por una lámpara, rodeada de una familia que no era la suya, pero que sentía que podría serlo, comenzó a comprender que tal vez su historia no estaba terminando. Tal vez solo estaba comenzando un nuevo capítulo. La invitación llegó 3 días después, traída por Young Leaf en su pony peludo. Brynhild estaba en su jardín cosechando las últimas hierbas de otoño antes de la primera helada fuerte, cuando oyó su alegre voz llamándola. Brynhild, dice papá, ¿vendrás a cenar esta noche? Ol no deja de preguntar por ti. Y Eric ha hecho un guiso de pescado que esta vez está realmente bueno. Se enderezó, sacudiéndose la tierra de las manos, y se encontró sonriendo ante el sincero entusiasmo del niño. A sus 10 años, Leif poseía una alegría contagiosa que parecía brotar de un manantial inagotable dentro de él. No lo ha quemado, dijo Leif con la brutal honestidad de un hermano menor. Y Behorn le ha ayudado, así que lleva sal de verdad en lugar de solo esperanza y espinas de pescado. La risa se le escapó antes de que pudiera evitarlo, sorprendiéndolos a ambos con su genuina calidez. ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído así? Supongo que debería ir, aunque solo sea para evitaros a todos una decepción. Oh, bien. Leif dio un salto en su silla de montar. Ol ha estado preguntando todos los días cuándo volverás. Cree que eres mágica porque hiciste que le dejara de doler la cabeza. ¿Mágica? Si supiera lo normales que eran realmente sus habilidades, lo a menudo que fallaban, lo desesperadamente que había rezado sobre su pequeño cuerpo aquella noche. Pero para un niño de 6 años que había despertado de una experiencia cercana a la muerte y se había encontrado con su rostro inclinado sobre el suyo, tal vez sí le pareciera magia. Dile a tu padre que iré al atardecer, dijo ella. Los ojos de Olive se abrieron con curiosidad, pero ella solo sonrió misteriosamente y le hizo un gesto para que se marchara. Dentro de la cabaña, se dirigió con determinación hacia el cofre de madera donde guardaba sus posesiones más preciadas. Bajo capas de ropa de cama, cuidadosamente doblada, yacía lo que buscaba, un pequeño caballo de madera tallado con intrincados detalles y desgastado por innumerables manitas. Anar lo había hecho durante los primeros meses de su matrimonio, cuando aún creían que los hijos llegarían de forma natural, cuando cada mes traía esperanza en lugar de desilusión. Lo había conservado todos estos años, incapaz de deshacerse de algo hecho con tanto amor y expectación, incluso después de que la esperanza se hubiera desvanecido. Esta noche, por primera vez, cumpliría su propósito. El paseo también la llevó por el camino familiar del salón de Magnus, pero ahora todo parecía diferente. Antes se movía por el pueblo como una vecina servicial, aceptada pero periférica. Ahora caminaba con invitación, con propósito, con la extraña y nueva sensación de ser deseada en lugar de simplemente necesaria. La gran puerta del salón estaba abierta para dejar entrar la brisa de la tarde, y una cálida luz se derramaba por el umbral. Podía oír voces en el interior, no los tonos formales de los asuntos oficiales, sino el agradable caos de la vida familiar. Risas, discusiones afables, el ruido de cuencos y cucharas de madera. Brynhild. La voz de Ulf se elevó por encima de las demás en cuanto ella apareció en la puerta. El chico estaba sentado apoyado contra unos cojines cerca del fuego, todavía pálido, pero maravillosamente vivo, con los ojos brillantes de alegría. Antes de que pudiera responder, se encontró rodeada. Eric se acercó con cuidadosa dignidad y le ofreció coger su capa con la solemne cortesía de un joven que intenta demostrar su madurez. Bjorn sonrió y señaló el festín dispuesto sobre la larga mesa, claramente orgulloso de sus contribuciones culinarias. Olaf, el tímido niño de 8 años, se quedó atrás, pero la observaba con atención, como si memorizara su presencia. Y Ol se levantó de su asiento junto al fuego con algo que podría haber sido alivio en sus ojos azul tormenta. Vestía con sencillez. Había dejado a un lado su equipo de guerrero en favor de una túnica de lana limpia que lo hacía parecer menos un veterano de batalla y más lo que realmente era, un padre que intentaba crear un hogar para sus hijos. «Has venido», dijo, y había una calidez genuina en su voz. «Prometí que lo haría». Se acercó a Ulf, que prácticamente rebosaba de emoción a pesar de su herida. «Y he traído algo para un pequeño guerrero valiente que luchó para regresar de las puertas del Valhalla». El caballo de madera emergió de debajo de su capa,
y el grito de alegría de Ulf hizo que todos los años que lo había guardado merecieran la pena. Sus pequeñas manos lo cogieron con reverencia, dándole la vuelta para examinar cada detalle tallado. Susurró, como si temiera que hablar demasiado alto pudiera hacer que desapareciera. Mi marido lo hizo hace mucho tiempo. Le alegraría saber que por fin ha encontrado al niño adecuado para que lo quiera. Ulf apretó el caballo contra su pecho y cuando la miró, sus ojos brillaban con algo más profundo que la gratitud. Lo cuidaré muy bien, te lo prometo. La comida que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado en años. Mientras que las cenas en su cabaña eran silenciosas, solo interrumpidas por el crepitar del fuego, esta mesa bullía de conversación, risas y el agradable caos de una gran familia. Los chicos la entretuvieron con historias de sus viajes, cada uno tratando de superar a los demás con relatos cada vez más dramáticos de sus aventuras. Se encontró relajándose de una manera que había olvidado que era posible, atraída por su fácil camaradería, incluida en sus bromas y sus gentiles burlas. Cuando Leif derramó su cerveza y Olaf intentó ayudar a limpiarla, pero solo consiguió extender aún más el desastre, ella se movió instintivamente para ayudar, trabajando con Ralphs para arreglar las cosas. Sus dedos se rozaron cuando ambos alcanzaron el mismo paño, y el contacto le provocó una inesperada sensación de calor. Cuando levantó la vista, lo encontró mirándola con una expresión que no supo descifrar, quizás pensativa o reflexiva. «Encajas aquí», dijo en voz baja. Palabras destinadas solo a sus oídos, mientras los chicos continuaban su animada discusión sobre si el derrame de Leif constituía un nuevo récord. «Hace mucho tiempo que no me siento a una mesa familiar», admitió. «Demasiado tiempo, creo». Su voz transmitía algo, una invitación tal vez, o una posibilidad. Los chicos han cambiado desde aquella noche, más felices, más tranquilos, se sienten seguros contigo aquí, y con su padre. La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo, más atrevida de lo que pretendía. Hall la miró directamente a los ojos. Su padre siente lo mismo. El momento se prolongó entre ellos, cargado de implicaciones. Ninguno de los dos estaba preparado para expresarlo. Entonces Ulf la llamó, queriendo mostrarle cómo su caballo de madera podía galopar por la mesa, y el hechizo se rompió. Pero algo había cambiado. Entre ellos se produjo un entendimiento que no podía deshacerse. Cuando la noche tocaba a su fin y los niños empezaban a mostrar signos de cansancio, Brynhild se dispuso a marcharse, pero Hall llamó su atención con un gesto. «Los niños se decepcionarán si no vuelves pronto», dijo. «Quizás podrías considerar hacer de esto un acuerdo habitual. Me refiero a las cenas. El salón se siente más como un hogar cuando tú estás aquí». Ella estudió su rostro, buscando la trampa, la condición que haría imposible la aceptación, pero solo encontró una esperanza sincera en la expresión ligeramente vulnerable de un hombre que pedía algo que no estaba seguro de merecer. «Me gustaría mucho», dijo finalmente. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado, el anillo de plata en su dedo parecía más ligero de alguna manera, menos como una cadena que la anclaba al pasado y más como un recordatorio de que el amor, una vez encontrado, tal vez pudiera encontrarse de nuevo. Las cenas regulares se convirtieron en el ritmo de sus semanas, pero fueron los momentos inesperados los que realmente comenzaron a entrelazarla en el tejido de sus vidas. Una túnica rota que le trajo a su puerta un avergonzado Bjorn, que la había enganchado en un poste de la valla mientras perseguía a las gallinas. Olaf apareciendo en su ventana con un puñado de flores silvestres y una tímida petición para aprender sobre hierbas curativas. Eric buscando su consejo sobre una chica del pueblo que le había sonreído 2 veces y le había dejado sin habla. 3 semanas después de aquella primera cena familiar, llegó la verdadera prueba. Brynhild estaba preparando una mezcla para las articulaciones doloridas del viejo Magnus cuando se oyeron gritos procedentes del patio de entrenamiento. No eran los alegres gritos de los niños jugando, sino voces airadas y el inconfundible sonido de una pelea. Dejó caer el mortero y corrió hacia el alboroto, llegando para encontrar a una multitud reunida alrededor de 2 figuras que rodaban por el suelo. Leif estaba enzarzado en un furioso combate con Thorson, el hijo del herrero, un chico 3 años mayor y considerablemente más grande. Pero lo que le faltaba a Leif en tamaño, lo compensaba con su justa ira, asestando golpes con decidida ferocidad, mientras Anna intentaba inmovilizarlo.
Resonó la voz de Ralph en todo el patio mientras se adentraba en el círculo, su presencia acaparando instantáneamente la atención. Separó a los chicos con manos firmes pero suaves, manteniéndolos a distancia mientras seguían mirándose con odio. La llamó bruja estéril, gritó Leif, luchando contra el agarre de su padre. Dijo que estaba maldita y que por eso no podía tener hijos. Brynhild sintió que las palabras la golpeaban como golpes físicos. Alrededor del círculo, podía ver los rostros de vecinos y amigos, algunos compasivos, otros curiosos, unos pocos mostrando la cruel satisfacción de quienes disfrutan con el dolor ajeno. El calor inundó sus mejillas mientras la vieja vergüenza resurgía, amenazando con ahogarla. Preguntó Pral a Ana con una voz peligrosamente tranquila. El hijo del herrero, repentinamente consciente de la tormenta que había desatado, movió los pies y murmuró algo sobre que solo repetía lo que había oído decir a las mujeres. Mírame, chico. Cuando Ana lo miró a los ojos de mala gana, Ralph continuó con el tono controlado de un hombre que contiene una ira significativa. Brynhild está bajo mi protección. No has sido más que amable con esta familia y este pueblo. Si vuelvo a oírte difundir ese veneno, responderás ante mí personalmente. ¿Lo entiendes? Ana asintió rápidamente y se alejó corriendo tan pronto como Hall lo soltó. La multitud comenzó a dispersarse, aunque no sin conversaciones en voz baja que hicieron que a Brynhild se le encogiera el estómago con un temor familiar. No era necesario, comenzó ella, pero Hroll la interrumpió con un gesto brusco. Sí, tenía que hacerlo. Miró a Leif, que todavía estaba enrojecido por la ira, pero ahora más preocupado por meterse en problemas. Hijo, estoy orgulloso de que hayas defendido el honor de Brynhild, pero la próxima vez ven a buscarme primero. Pelear debe ser el último recurso, no el primero. Sí, padre, pero no podía dejar que dijera esas cosas sobre ella. La simple lealtad en la voz del chico casi la desmoronó por completo. Se arrodilló junto a Leif y le examinó con delicadeza los nudillos magullados y la cara manchada de suciedad. Gracias por defenderme, dijo en voz baja. Pero tu padre tiene razón. Podrías haberte hecho daño. No me importa, dijo Leif con fiereza. Ahora eres de mi familia. La familia protege a la familia. ¿Familia? Así. La palabra la envolvió como un cálido manto, pero también tenía peso. Era consciente de que Hall la observaba, de que los otros chicos se habían reunido a su alrededor durante el alboroto, de que los ojos del pueblo seguían fijos en ellos. Este momento era importante en aspectos que iban mucho más allá de una pelea infantil. Ven, dijo, levantándose y tomando la mano de Leif. Vamos a limpiar esos rasguños. El camino de vuelta al salón fue silencioso, pero no incómodo. Ralph se puso a su lado, mientras los otros chicos flanqueaban a Leif, creando un círculo protector alrededor de su hermano magullado. Parecía natural, ese cierre de filas instintivo, esa respuesta compartida ante la amenaza. En los aposentos familiares, ella curó las heridas de Leif con falta de práctica, mientras los otros chicos observaban con interés. Fall se quedó cerca de la puerta y ella podía sentir su atención como una presencia física. ¿De verdad no te molesta?, preguntó Olaf de repente. La pregunta era inocente, nacida de la curiosidad genuina más que de la malicia, pero aún así la hizo detenerse en sus cuidados. ¿Cómo le explicaste a los niños el peso del juicio social? La forma en que las palabras pueden herir más profundamente que cualquier espada. Me molesta, dijo con sinceridad, mientras seguía limpiando la palma arañada de Leif. Las palabras pueden herir, especialmente cuando tocan algo que ya te entristece. Pero lo que más importa es lo que piensan las personas que se preocupan por ti. Nosotros no creemos que estés maldita, dijo Eric con la seria convicción de sus 14 años. Creemos que eres lo mejor que nos ha pasado desde entonces. Se detuvo y miró a su padre con incertidumbre. Desde que murió tu madre, concluyó Roll en voz baja. No pasa nada por decirlo, Eric. Tu madre era una buena mujer, y Brynhild querría que la recordaras con amor. Pero eso no significa que no haya sitio para alguien nuevo, añadió Bjorn, sorprendiendo a todos con su sabiduría de 12 años. Los corazones no son como cuencos que se llenan y no pueden contener más. De la boca de los niños. Brynhild sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante la simple profundidad de sus palabras. Estos niños que habían conocido la pérdida y habían aprendido a amar de nuevo, entendían algo con lo que muchos adultos luchaban, que la curación no requería olvidar, que un nuevo amor no disminuía al antiguo.
Esa noche, después de que los niños se hubieran ido a la cama y el salón se hubiera quedado en silencio, Prof la encontró sentada junto al fuego moribundo, mirando las brasas con ojos ausentes. Le preguntó, sentándose en la silla junto a ella, ¿por luchar por Leaf? Nunca. Ella lo miró, fijándose en las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, en cómo sus hombros soportaban el peso de una responsabilidad constante. Pero me preocupa lo que esto significa para todos vosotros. Los rumores del pueblo pueden ser crueles. Deja que hablen, dijo él con tranquila convicción. Mis hijos han hablado, y son más sabios que la mayoría de los adultos que conozco. Tu lugar está aquí, Brynhild, no como invitada o amiga que hace favores, sino como familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Pensó en el pequeño Ulf aferrándose a su caballo de madera, en los nudillos magullados y la feroz lealtad de Leif, en la facilidad con la que se había adaptado a sus ritmos y rutinas. No soy su madre, dijo finalmente. No, asintió Ralph. Eres algo completamente diferente. Eres la mujer que decidió amarlos cuando no tenía por qué hacerlo. En muchos sentidos, eso hace que lo que les das sea aún más valioso. Mientras caminaba hacia casa aquella noche, Brynhild se encontró pensando no en las crueles palabras de Anna, sino en la feroz defensa de Leif, en la sabiduría de Bjorn, en que los corazones no son como cuencos, en la forma en que esta familia la había reclamado tan firmemente como ella los había reclamado a ellos. El anillo de plata de su dedo reflejaba la luz de la luna, pero por primera vez, en lugar de verlo como un símbolo de lo que había perdido, lo vio como una prueba de lo que era capaz de hacer. Un amor profundo y duradero que podía sobrevivir a la pérdida y volver a florecer. La primera tormenta invernal llegó temprano, bajando de las montañas con una furia que pilló a todos desprevenidos. Brynhild se despertó y encontró las paredes de su cabaña crujiendo bajo el embate del viento, que aullaba como las voces de los muertos deshonrados. La nieve golpeaba sus contraventanas con la persistencia de un ejército sitiador, y cuando intentó aventurarse fuera para ver cómo estaban sus animales, el viento casi la derriba. Al mediodía, cuando la tormenta no daba señales de amainar, empezó a preocuparse por los chicos. El salón de Magnus era robusto, construido para soportar ese tipo de clima. Pero ella sabía cómo se inquietaba Ulf durante las tormentas, cómo Olaf se volvía callado y retraído cuando los truenos retumbaban sobre sus cabezas. Necesitarían consuelo, distracción, tal vez mantas adicionales y comida caliente. Estaba reuniendo provisiones cuando alguien llamó a su puerta. No con el suave golpeteo de un vecino, sino con el martilleo desesperado de alguien que realmente lo necesitaba. Luchó contra el viento para abrirla y se encontró a Eric medio congelado en el umbral, con la cara enrojecida por el frío y el esfuerzo. El techo jadeó, entrando a trompicones. Parte de él se derrumbó bajo la nieve. Los salones se inundaron y mi padre me envió a buscarte. Entonces se detuvo y miró a su alrededor con repentina comprensión. No puedes volver andando con este tiempo. Pero ella ya se había puesto en marcha, guardando sus posesiones más preciadas y avivando el fuego por seguridad. Tonterías. Si tu familia necesita ayuda, entonces es allí donde tengo que estar. El viaje hasta el salón se convirtió en una epopeya en sí mismo. Eric iba adelante, abriendo camino a través de la nieve que en algunos lugares les llegaba hasta las rodillas, mientras ella le seguía con su mochila de provisiones y remedios. El viento intentó apartarlos del camino en repetidas ocasiones, y 2 veces tuvieron que detenerse y agarrarse a los postes de la valla hasta que pasaron las peores ráfagas. Cuando finalmente llegaron a las grandes puertas de Magnus, se encontraron con el caos en el interior. Una enorme viga del ala este había cedido, derribando una parte del techo y permitiendo que el viento y la nieve se colaran en lo que había sido el dormitorio del niño. El agua se acumulaba en los suelos de piedra, mezclada con la nieve derretida y los escombros del techo dañado. En medio de todo aquello, encontró a Rolf, dirigiendo las labores de rescate con la tranquila eficiencia de un comandante militar. Tenía el pelo empapado de nieve derretida y la ropa embarrada por arrastrarse entre los escombros, pero su voz seguía siendo firme mientras organizaba a los hombres para mover los muebles y asegurar la brecha. Gracias a los dioses, dijo cuando la vio. El alivio se reflejaba en sus ojos azul tormenta. Los niños están a salvo, pero hemos perdido la mayoría de sus pertenencias por culpa del agua. ¿Y el pequeño Ulf, dónde está?
junto al fuego, en el salón principal. Está asustado, y el sonido del viento a través del techo roto le recuerda a la caída, creo. Encontró al niño más pequeño acurrucado en un nido de pieles cerca de la gran chimenea. Su caballo de madera estaba fuertemente agarrado en sus pequeñas manos. Tenía los ojos muy abiertos por el terror que recordaba y se estremecía cada vez que el viento silbaba a través del techo dañado. «Ol, cariño», le dijo suavemente, acomodándose a su lado. Él negó con la cabeza, pero se acurrucó más cerca de su calor. «El techo hizo mucho ruido cuando se rompió», susurró. «Como cuando me caí pensé que también iba a caer sobre nosotros». Ella lo abrazó y le cantó la misma nana que lo había consolado la noche de su accidente. Poco a poco, sus temblores se calmaron, aunque permaneció pegado a ella como un animalito buscando refugio. Los otros chicos aparecieron a lo largo de la tarde, cada uno con sus pertenencias rescatadas y con expresiones de preocupación apenas controlada. Su lugar para dormir estaba destruido, sus pocos tesoros personales esparcidos o arruinados, y la seguridad de su hogar se había hecho añicos tan seguramente como las vigas del techo. Preguntó Olaf, con su vocecita de 8 años llena de incertidumbre. Fue Ralph quien respondió, apareciendo con la nieve aún derritiéndose en su barba y el agotamiento escrito en las arrugas alrededor de sus ojos. «Magnus ha ofrecido espacio en las dependencias del servicio, pero no es lo ideal para...» «Venid a mi cabaña», interrumpió Brynhild, sin pensar en lo que decía. «Todos ustedes es cálida y seca, y hay espacio suficiente si no nos importa estar juntos». El silencio que siguió a su oferta se prolongó lo suficiente como para que se preguntara si se había extralimitado. 5 niños y su padre apiñados en su pequeña cabaña, que solo había albergado a una persona durante 7 años. Sería un caos, una perturbación, una invasión del orden cuidadoso que había construido en torno a su vida solitaria. Pero cuando miró el rostro confiado de Ol, la forma en que los chicos mayores observaban a su padre con una ansiedad apenas disimulada, supo que no se retractaría de sus palabras, aunque pudiera. «Es muy generoso por su parte», dijo el profesor con cautela, «pero no podemos imponerles nada. No es una imposición si se ofrece libremente», dijo ella con firmeza, «y solo será hasta que se repare el vestíbulo. Por favor, padre». La voz de Leif tenía el tono suplicante de un niño que había tenido suficientes trastornos por un día. «La cabaña de Brynhild es acogedora y ella tiene esa buena sopa que sabe a hogar». Hogar, ahí estaba esa palabra otra vez, posándose sobre sus hombros como un manto familiar. ¿Cuándo se había convertido su sencilla cabaña en el hogar de estos chicos? ¿Cuándo se habían convertido su cocina y su comodidad en algo en lo que ellos confiaban? Los preparativos prácticos llevaron el resto de la tarde. Roll y los chicos mayores hicieron varios viajes a través de la tormenta, trayendo las pertenencias que podían salvar, junto con ropa de cama y provisiones para una estancia prolongada. Al anochecer, su cabaña se había transformado de un tranquilo refugio en algo parecido a un campamento militar, con pieles para dormir dispuestas en todo el espacio disponible y mochilas apiladas a lo largo de las paredes. Al caer la noche y continuar la tormenta, se reunieron alrededor de la chimenea para una sencilla cena de pan y sopa. La cabaña, que parecía lo suficientemente espaciosa para una persona, se sentía casi imposiblemente llena con 7 personas, pero era una plenitud que la calentaba de una manera que no tenía nada que ver con el fuego. «Esto es agradable», anunció Wolf, acurrucado a su lado con su caballo de madera en el regazo. «Es como si fuéramos todos una familia en una casa». «Somos todos una familia», corrigió Bjorn con suavidad. «Lo hemos sido durante semanas». Brynhild miró a Rolf y vio que él la observaba con una expresión que le cortó la respiración. Había ternura en ella, sí, pero también algo más profundo, un reconocimiento de lo que significaba ese momento, de lo que representaba. «Sí», dijo él en voz baja, con absoluta convicción. «Estamos fuera». La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, rodeada por el suave caos de la vida familiar, Brynhild sintió algo que no había conocido desde la muerte de su joven marido. Eso era lo que había perdido, lo que había llorado sin comprenderlo del todo. No solo la ausencia de hijos, sino la presencia de pertenecer, de ser esencial para la felicidad de otras personas. Mientras ayudaba a los niños a acostarse, arropándolos con pieles y respondiendo a sus preguntas susurradas sobre el día siguiente, se dio cuenta de que su antigua vida,
La existencia cuidadosa y controlada que había construido en torno a su soledad estaba terminando tan seguramente como si otro techo se hubiera derrumbado. Y por primera vez en años se encontró deseando lo que la sustituiría. Los días que siguieron a la tormenta se difuminaron en un ritmo diferente a todo lo que Brynhild había experimentado antes. Su cabaña, que antes era un santuario de orden y tranquilidad, se convirtió en el bullicioso corazón de un hogar improvisado. Cada mañana se despertaba con el sonido de las conversaciones susurradas de los niños mayores, que intentaban no despertar a sus hermanos dormidos, con los suaves ronquidos del pequeño Ulf acurrucado en su nido de pieles, con los cuidadosos movimientos de Harold mientras atendía el fuego y se preparaba para otro día de reparaciones. La tercera mañana lo encontró sentado junto a la chimenea antes del amanecer, mirando las llamas con esa expresión distante que ella había aprendido a interpretar como una lucha con pensamientos difíciles. Le preguntó en voz baja, utilizando la misma palabra que él había empleado semanas atrás. Él levantó la vista y la sonrisa que se dibujó en su rostro curtido transmitía más calidez que el propio fuego. Por traer mi caos a tu vida tranquila. Debería tenerlos, pero ver a mis hijos dormir seguros en tu casa, verlos felices y tranquilos, no, eso no puedo lamentarlo. ¿Y su padre es feliz y está tranquilo? La pregunta salió más audaz de lo que ella pretendía, teñida por la intimidad de esas mañanas compartidas, esas conversaciones tranquilas, mientras el resto de la casa dormía. Vivir en un espacio tan reducido había eliminado muchas de las distancias corteses que habían mantenido antes, dejándolos con una honestidad peligrosa. Su padre está descubriendo cosas sobre sí mismo que creía muertas y enterradas, respondió Ralph después de un momento. Cosas peligrosas para un hombre de mi edad. Se volvió hacia ella, y la mirada de sus ojos azul tormenta le cortó la respiración, como la forma en que su corazón se acelera cuando sonríes a sus hijos, como lo bien que sienta despertarse en una casa que huele a comida, como preguntarse si una mujer que ya les ha dado tanto podría considerar darles aún más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de posibilidades y riesgos. Brynhild sintió que su propio corazón se aceleraba, dividido entre el anhelo que sus palabras despertaban y la familiar voz de la precaución que la había protegido de más dolor durante tantos años. Ralph, lo sé, dijo rápidamente. Sé lo que estoy pidiendo. Sé lo que se murmura en el pueblo sobre ti, sobre nosotros. Sé que te has construido una vida que no necesita las complicaciones de un guerrero errante y su manada de chicos. Eso no es así. Pero también sé lo que veo cuando miras a mis hijos. Continuó con voz cada vez más firme. Veo a una mujer que los ama como si hubieran nacido de su propio cuerpo. Veo a alguien que les ha hecho sentir seguros y queridos de una forma que yo solo no habría podido conseguir. Y veo, hizo una pausa, con un destello de vulnerabilidad en el rostro. Veo a alguien que podría aprender a querer también a su padre, si él demostrara merecerlo. Antes de que ella pudiera responder, se oyó un ruido en la esquina donde dormían los niños. Unas voces jóvenes, aún somnolientas, comenzaron el ritual diario de quejarse del frío del suelo y pedir el desayuno. El momento se rompió, pero su eco permaneció mientras se dedicaban a la rutina matutina de alimentar a 6 machos hambrientos y prepararlos para otro día. Fue Eric quien trajo la noticia que lo cambiaría todo. Irrumpió por la puerta de la cabaña al mediodía, con el rostro joven sonrojado por la emoción y algo que podría haber sido preocupación. El padre Jarl Magnus quiere verte inmediatamente. Hay visitantes importantes. El profesor dejó la viga del techo que estaba tallando y se limpió las manos en la túnica. ¿Qué tipo de visitantes de la corte del rey Harold? Llegaron hace una hora con una escolta completa. Magnus no quiso decir por qué habían venido, pero Eric miró con incertidumbre a Brynhild y luego volvió a mirar a su padre. Preguntaron específicamente por ti. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones que ninguno de ellos quería expresar. Los visitantes de la corte real no llegaban sin previo aviso a aldeas remotas, a menos que estuviera ocurriendo algo importante. Una nueva campaña, una convocatoria al servicio o algo peor. Iré inmediatamente, dijo Prof, con la voz cortante y eficiente de un comandante militar. Chicos, quedaos aquí con Brynhild hasta que vuelva. Pero padre, comenzó Bjorn, quedaos aquí, repitió Ralph con firmeza. Sea lo que sea,
Necesito saber que mis hijos están a salvo. Después de que se marchara, la cabaña se sintió vacía a pesar de estar llena de voces preocupadas. Los niños se agruparon alrededor de Brynhild como polluelos buscando refugio bajo las alas de su madre. Su alegría anterior fue reemplazada por la ansiedad instintiva de los niños, que habían aprendido que las conversaciones de los adultos a menudo significaban trastornos en sus vidas. ¿Y si quieren que se vaya otra vez?, susurró Olaf, expresando el temor que todos sentían. ¿Y si quieren que luche en otra guerra?, añadió Leif con su habitual alegría atenuada por la preocupación. Brynhild los reunió a su alrededor, con la mente llena de las mismas inquietudes. Half era un guerrero de renombre, un activo valioso para cualquier rey que planeara campañas. Las guerras del Este habían terminado, pero siempre había otros conflictos, otras necesidades de comandantes experimentados. «Vuestro padre es fuerte e inteligente», dijo, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. Sea lo que quieran, él encontrará la manera de hacerlo mejor para su familia. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, su propio corazón se encogía al comprender algo nuevo. En algún momento de las últimas semanas, sin tomar una decisión consciente, había empezado a pensar que este caos era permanente. Esos niños durmiendo en su cabaña, la tranquila presencia de Ralph en sus mañanas, los retos y alegrías diarios de la vida familiar. Todo había empezado a parecerle una realidad más que un arreglo temporal. Ahora, ante la posibilidad de perderlo todo, se dio cuenta de lo profundamente que había llegado a depender de esta nueva vida, de lo mucho que había llegado a amar no solo a los niños que se habían ganado su corazón, sino también al hombre que se los había dado. La tarde se alargaba interminablemente. Intentó mantener a los niños ocupados con tareas y cuentos, pero su atención se desviaba constantemente hacia la puerta, esperando oír el sonido de unos pasos que regresaban. Cuando las sombras comenzaron a alargarse hacia el atardecer y aún no había noticias, incluso su fachada de calma comenzó a resquebrajarse. Ya era de noche cuando Hal finalmente regresó, con el rostro serio a la luz de la lámpara. Los niños corrieron a saludarlo, pero algo en su expresión los hizo detenerse, repentinamente inseguros. Preguntó Brynhild, aunque podía ver en su rostro que no era así. Prowl miró a sus hijos, luego a ella, y ella vio que le costaba encontrar las palabras que no quería decir. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. «Todos nosotros. Hay que tomar decisiones». La vida prudente que había empezado a imaginar, la familia que se atrevía a soñar que podría ser suya, de repente le pareció tan frágil como la escarcha de la mañana. Fuera cual fuera la noticia que traían los visitantes reales, estaba a punto de cambiarlo todo una vez más, y esta vez no estaba segura de que ninguno de ellos saliera ileso. Ol estaba de pie ante el fuego moribundo. Su enorme cuerpo proyectaba largas sombras en las paredes de la cabaña. Los chicos se habían dispuesto en semicírculo sobre sus pieles para dormir, con el rostro levantado y la solemne atención que reservaban para los momentos verdaderamente importantes. Brynhild permaneció junto a la chimenea, con las manos entrelazadas en el delantal, preparándose para las palabras que destrozarían la frágil felicidad que habían construido. Los visitantes traían noticias de la corte del rey Harold. Ralph comenzó, con la voz cuidadosamente controlada. «Ha habido un acontecimiento, algo que nos afecta a todos». Eric, siempre el mayor responsable, se inclinó hacia adelante. «No». La boca de Prowl se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa si hubiera tenido algo de calidez. No era la guerra, sino algo mucho más complicado. Hizo una pausa, como para recomponerse. «Los visitantes vinieron a informarme de que me han concedido tierras, una propiedad considerable en los valles occidentales, tierra fértil, buena casa, un salón ya construido». Los chicos estallaron en susurros emocionados, pero Brynhild sintió que se le encogía el corazón. Una concesión de tierras significaba estatus, riqueza, oportunidades, todo lo que un hombre podía desear para el futuro de sus hijos. También significaba marcharse, empezar de nuevo, construir una nueva vida lejos de todo lo que habían conocido. «Es una noticia maravillosa», logró decir, forzando el entusiasmo en su voz. «Tendrás tus propias tierras, tu propio salón. Los chicos crecerán como auténticos terratenientes». «Sí», dijo en voz baja, mirándola a la cara. «Solo hay una complicación». «¿Qué complicación?», preguntó Bjorn. El profesor se quedó callado durante tanto tiempo que Brynhild empezó a temer lo peor. Cuando finalmente habló,
Sus palabras salieron lentamente, como si cada una tuviera un gran peso. La concesión de tierras tiene condiciones. El rey Harold está forjando alianzas con los jefes occidentales, consolidándolas mediante vínculos matrimoniales. Mi aceptación de la propiedad requiere... Se detuvo, moviendo la mandíbula como si las palabras tuvieran un sabor amargo. Requiere que me case con Astrid Ironsdottir, hija del jefe Bjorn el Rojo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el fuego parecía crepitar más silenciosamente, como si las propias llamas contuvieran la respiración. Brynhild sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. Las paredes de la cabaña parecían cerrarse a pesar de la amarga ironía de que su corazón se expandía simultáneamente con dolor. Mary. La voz de Eric se quebró al pronunciar la palabra. Pero padre, ¿qué pasa con Brynhild? La vida terminó, y la franqueza de su hijo de 10 años rompió la cuidadosa cortesía de la conversación entre adultos. Los ojos de Prol se encontraron con los de ella al otro lado del fuego, y ella vio su propia angustia reflejada en sus profundidades azul tormenta. Eso, dijo con pesadez, es la complicación. El pequeño Ulf se puso en pie rápidamente, agarrando su caballo de madera con los nudillos blancos. No quiero una nueva madre. Quiero a Brynhild. Ulf Rolf comenzó. No. La voz del niño se elevó hasta casi gritar, con lágrimas corriendo por su rostro. No quiero vivir en otro lugar con una señora que no conozco. Quiero quedarme aquí con Brynhild en nuestra cabaña. Las palabras la golpearon como golpes físicos. ¿Nuestra cabaña? ¿Cuándo se había convertido su humilde hogar en el de ellos en la mente del niño? ¿Cuándo se había vuelto ella tan esencial para su felicidad que la idea de marcharse podía reducir a lágrimas a un valiente niño? Esto va más allá de lo que queremos, dijo Ralph con suavidad, arrodillándose para abrazar a Ulf. Se trata de vuestro futuro, de daros oportunidades que yo, como guerrero sin tierras, nunca podría ofreceros. No necesitamos oportunidades, dijo Olaf con fiereza, hablando en su defensa por primera vez desde que ella lo conocía. Necesitamos a nuestra familia. Brynhild sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Estos niños que habían conocido la pérdida y el desplazamiento, que habían aprendido a estar agradecidos por cualquier estabilidad que pudieran encontrar, rechazaban una oportunidad de prosperidad porque eso significaba dejarla atrás. La decisión aún no está tomada, continuó Ralph, aunque su tono sugería lo contrario. Tengo hasta la primavera para dar mi respuesta al rey Harold, pero deben comprender lo que significaría rechazarla. Nos quedaríamos aquí, sin tierras, dependientes de la buena voluntad de Magnus. Y tú, miró directamente a Brynhild, seguirías enfrentándote a los rumores del pueblo, a las preguntas sobre nuestro acuerdo. No me importan los rumores, dijo ella, recuperando por fin la voz. A mí sí. Su voz estaba cargada de emoción. Me importa porque te hacen daño, y eso me duele a mí. Me importa porque mis hijos se merecen una madre a la que se respete, no se tolere. Me importa porque... Se detuvo, apretando la mandíbula. Porque, lo animó ella. Porque te amo, dijo simplemente, y las palabras cayeron en la silenciosa cabaña como piedras en aguas tranquilas. Porque en algún momento de estas últimas semanas, al verte amar a mis hijos, al verte crear un hogar para todos nosotros, me enamoré completa e irrevocablemente de ti. Y la idea de atarte a una vida de susurros y juicios cuando te mereces mucho más es insoportable. La cabaña estalló en caos. Los chicos comenzaron a hablar a la vez, con voces que se superponían en protestas, preguntas y sugerencias desesperadas. Pero Brynhild no escuchó nada. Ella miraba fijamente el rostro de Hal, el amor y la angustia que se reflejaban en él, procesando la magnitud de lo que él acababa de revelar.